Buenas amigos y bienvenidos a mi estudio. En esta ocasión pues toca vídeo de actualización de los proyectos, así que como es costumbre pues vamos a ver uno a uno cómo se encuentran los proyectos. Y también os contaré un poquito cositas que tengo en la mente, que vamos a ir haciendo poco a poco estos meses. Aquí, entre otras cosas, pues como veis, uno de los focos de grabación. Y también en la parte final del vídeo pues os contaré aquella encuesta que realicé hace tiempo en la comunidad, hace unas semanas, sobre cómo vamos a hacer los vídeos respuesta a partir de ahora en este canal, y alguna novedad pues creo que va a ser interesante. Así que enchufamos foco y vamos con el vídeo. Y bien, en esta ocasión vamos a empezar con el proyecto más chiquitín de la casa, este proyecto de 8 litros no irreales, y como veis la parte de emergido ya va tomando protagonismo después de pasar los calores del verano. Esta es la corimbosa, una especie de nubia, aquí un poco el acorus, como veis poquito a poquito va cogiendo cuerpo. Por lo demás se encuentra bastante bien. Si acaso, no sé si se aprecia por ahí un poquito de alga pincel que me ha hecho por el tema de a lo mejor algo de falta de corriente, pero bueno, la verdad es que el acuario para el caso que el agua está muy bien, pues sencillamente es un cambio de agua semanal desde que lo montamos y poquitos más cuidados. Eso sí, un poquito de abono, todo lo cambio de agua, pero como todos mis acuarios. Y como vimos la otra vez, pues le puse un poquito de CO2 que ya ha hecho su efecto también y se va notando. Siguiente proyecto, este acuario de 30 litros. Hace un año que lo montamos, ya os dejaré la tarjeta del vídeo de su montaje para que se vea la evolución. Lo que siempre digo, tener paciencia con estos proyectos. Ha evolucionado muchísimo las anubias. Para mí, parte fundamental de todo esto pues tiene que ver mucho el tema del uso del CO2, como defendemos en el canal, pero como decimos también siempre, se puede usar, no se puede usar a gusto de cada uno, pero a mí como hobby sí que me gusta utilizarlo en mis proyectos de acuarios. Ahora, problemillas que he tenido, no sé si se ve ahí, se me ha fundido dos tiras de la pantalla de LED y la mala suerte que la compré hace un año y un mes, así que no me cubre la garantía. Y mira que me gustan estas pantallas, pero he tenido mala suerte, así que subiré un poco la intensidad de iluminación para mantener el par que reciben estas plantas, para que este proyecto mantenga su evolución. Pero como veis, después de un añito, que os dejaré la foto para que comparéis de cómo estaba a cómo está ahora, y la verdad es que el cambio, para mí, sin palabras. En tan solo un año, de 4 nubes que empezamos, mirar cómo está ahora mismo. Y aquí tenemos el siguiente proyecto. Si recordáis, hace unas semanas subimos el vídeo, llámalo mini Wabicusa, reservorio de plantas, bote de plantas con flores, como cada cual más le guste. Como veis, han pasado unas semanas, han adaptado algunas muy bien. Fijaros, hasta ahora Gine Repens ya ha echado sus hojitas en emergido, la tripartita le llamamos de control muy bien, detrás el Acorus, incluso la Cryptocorine, la Monte Carlo. Algunas, por ejemplo, como las rotas, les está costando bastante más, pero poquito a poquito va evolucionando muy bien. La verdad que estoy muy contento. Y preguntas que me habéis hecho de su mantenimiento, pues yo sencillamente, como veis, lo tenemos tapado por el tema de los calores aún para que no pierda la humedad. Pero sencillamente cojo agua en spray, cojo una vez por las mañanas, lo rocío y con eso de momento se va manteniendo muy bien. En este caso no es necesario hacer más mantenimiento porque son casi todas, quitando el Physidens, que incluso como veis se está adaptando, pero son plantas mayoritariamente de raíz que tiran de sustrato nutritivo. Por contra, también os quería presentar otro proyecto que me he sacado aquí de la manga, que no he hecho ni siquiera vídeo. Fijaros, otro biobote, en este caso anubias, bucefalandras, algunos restos de plantas que tenía por ahí. Esto, como veremos ahora, os explicaré un poquito de Cuba. Aquí teníamos un poquito que me quedaba guardada en el propio acuario de utricularia, es decir, plantitas que voy a ir haciendo aquí. Y en este caso, por ejemplo, algo parecido a esto, sí que echando algo de abono, pues estas plantas así lo tomarían mejor porque están sin tirar de sustrato. Pero bueno, como veis, dos bioreservorios, poquito a poquito. Ya me he pedido también la pantalla igual que este para ponerlos y tenerlos igual, y como veis va ampliando este tema del reservorio de plantas porque son proyectos, mini proyectos que no ocupan mucho y la verdad es que quedan muy decorativos y a mí me encantan. Y más cositas, ese acuario de 30 litros lo voy a unificar con este acuario de 30 litros que lo vimos hace unas semanas, donde hablamos de la cristalinidad del agua, vídeo de la tarjetita que me parece muy interesante, y a su vez también lo voy a unificar con este proyecto de 30 litros que os presentaré el vídeo que ya tengo grabado el día 17, aunque en el vídeo voy a hacer un anticipo de algo que ha pasado esta noche, como ha sido, como veis, una apuesta de Ramiresis. Pero la idea, como digo, es unificar los tres proyectos en un mueble que le he encargado a Javi para tenerlos aquí juntos, y también porque tanto mi gatito Simba como Junior se me suben aquí a la mesa, beben de este, pero sobre todo Junior, cada vez que bebe hace así con la patita y me pone todo lleno de agua
y quiero evitar ese problema. Y continuando con el repaso a los proyectos, nos venimos al 75 litros, como donde veis hay una gran novedad, ahora os explicaré esto, y la segunda gran novedad es, me he traído unos pocos barbos cereza de los que teníamos en el 500 litros para, aprovechando las condiciones de este proyecto, la frondosidad que produce la blisa, a ver si somos capaces de reproducirlos. También he cogido los neones verdes que teníamos aquí, los he pasado al 300, ahora los mostraré. Y realmente esto es que me llegué de trabajar el otro día y me encontré, os dejaré la parte del vídeo, totalmente levantada la parte del tapizado. No es nada de paisajismo acuático, es un gran fastidio que he tenido. Ahora me toca tratar de explicar sí, porque en parte creo que, a ver si soy capaz de enfocar, se ha degradado mucho este sustrato neosoil. También la otra explicación que se me ocurre es que quizás como abono muchísimo columna de agua, hayan tenido las plantas, en este caso en la cuba, un favoritismo a la hora de crecer a la parte de hoja en vez de a raíz, y por eso también se ha podido soltar, entonces abonaré un poquito menos. Pero bueno, sencillamente lo he saneado, he replantado y a esperar que esté otra vez en su máximo esplendor. Más cositas también sobre este acuario. El día 24, como lo presentamos a un concurso de paisajismo a la COSECE a nivel nacional, pues cuando tenga los resultados, os lo mostraré, diremos el resultado y hablaré algunos detallitos de este acuario que son dignos de ver. Y ahora pasando al 300 litros, mirad, justamente os decía, estos neones verdes, cuando los tenía en el 75 litros con mucha luz, ellos solos no los veía nunca, estaban escondidos. Quizás ahí nos equivocamos, ha sido pasarlos a este acuario comunitario con otro tipo de plantado, con una iluminación más acorde, y los veo y los disfruto cada día. O sea que si alguna vez os pasa, os comparto mi experiencia para que veáis que es algo que sencillamente no hice bien, y estos peces están mucho más cómodos en este proyecto. Más cositas de este acuario, como veis, aunque todavía hace mucho calor, Pedro la Echinodulus ha empezado a echar hojas en emergido, y imagino que este invierno se va a poner muy bonito. Y otro problema que sí que he tenido, no sé por qué los helechos, como veis, se me han venido abajo. No ha sido realmente por el calor, porque yo utilizo ventiladores, no pasa nunca el agua de 27 grados, pero bueno, poco a poco están echando hojas nuevas, se están recuperando, pero bueno, han pegado un bajón, pero por lo demás en general el proyecto, como veis, está muy bien, así que nos queda ver el 500 litros. Entonces ya, pues para finalizar el resumen de nuestros proyectos, este 500 litros, cambios que ha habido, como veis, le he hecho una gran limpieza. Hemos quitado mucha planta y todo viene condicionado porque, como veis, he quitado una de las dos pantallas Chihiros, incluso le he cambiado los soportes porque creo que así me alejo un poco, que lo veis en perspectiva, queda mejor, y me planteo seriamente hacer una reestructuración a bajos requerimientos porque, como hemos contado alguna vez en el canal, este proyecto es una pasada, pero energéticamente, cuando estaba al 100% me consumía más que todos los acuarios del estudio. Cambio de agua cada semana, 200 litros, mucha más agua que lo gasto en todos los acuarios del estudio. De abono, aunque me lo preparo yo, ni os cuento lo que gastaba este acuario. Entonces me planteo seriamente, por mi propia economía y por la sostenibilidad de todos los proyectos que tengo en casa, porque al final yo soy el que me hago responsable de todo, pues bajarlo a bajos requerimientos. Y mi duda es si ver cómo va adaptando así poco a poco, que la pantalla está mismo al 60%, o directamente desmontarlo y hacer un nuevo montaje mucho más sencillo. Bueno, más cositas, como he dicho también, como veis he cambiado la configuración de los filtros, antes tenía los dos aquí, ahora he puesto uno aquí, otro aquí, pero la idea es mover un poquito la pared hacia acá, si hago esa reestructuración, y poner uno allí y el otro allí, exactamente igual que lo tengo en el 300 litros de bajos requerimientos. También el quitar la otra pantalla, aparte del ahorro, es porque me ha fallado el controlador Bluetooth. Esto lo he podido reparar, os dejaré un vídeo en otro canal que tengo, Helio CM, por si alguien lo quiere ver, cómo cambiar o reparar el controlador Bluetooth de estas pantallas de la serie Chihiros WRGB2. Y ya para terminar el vídeo y despedirnos un poquito, pues vamos a analizar esa encuesta que subí en la comunidad con 212 votos cuando hice la captura de pantalla. Me ha sorprendido mucho el resultado, la verdad es que ni para bien ni para mal, son datos y así se interpretan. Y la idea era hacer esos vídeos de respuesta que yo hago grabados y editados, como hemos hecho hasta ahora, cosa que ha votado el 38% de la gente. La idea era hacerlos en directo, igualmente los domingos a nuestro horario habitual, cosa que ha votado otro 38% de la gente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por un lado, para intentar llegar a todo el mundo, y por otro lado, porque a mí también me viene bien, porque al final lo que pretendo es estar cerca de la comunidad de gente que me sigue. Por ejemplo, el domingo que viene, ya os lo aviso, toca vídeo respuesta, pues yo haré en el canal Acuarios GCM ese vídeo grabado, editado, donde selecciono vuestras preguntas y seleccionaré alguna pregunta más
y en paralelo el mismo domingo a las 10 de la mañana conectaré en directo en el otro canal que hice para otras cosas, que es Helio CM. Así creo que lleva a todo el mundo, lo iré comunicando o notificando en la comunidad del canal. El que quiera ver el vídeo editado, como siempre, que lo vea, el que quiera ver el directo, que lo vea, el que quiera ver ambos, que lo vea, y el que no quiera ver ninguno, pues que no lo vea. Es así de fácil. También haré algún vídeo para los miembros del canal, para hacer algunas pruebas, y también porque gracias a ellos, por ejemplo, no sé si este vídeo se ha mejorado o no, como he dicho, todo lo que me da el canal de YouTube a través de los anuncios y miembros de canal, pues hemos comprado este teléfono, el Redmi Note 10 Note Pro y la idea es eso. Yo el proyecto nunca lo empecé por dinero, entonces lo que va dando el canal lo reinvierto en el propio canal. Igual que otras cosas, pues yo mis apoyos me los pago yo, pero bueno, si nos regalan algo, lo hemos dicho, como este proyecto patrocinado por Acuario Plantado. Al final esto es transparencia, honestidad, porque esto, siempre lo he dicho, no deja de ser un hobby, compartir experiencias. Hoy estamos y mañana, pues si nos cansamos, dejaremos de hacer vídeos. Es así de fácil y así de sencillo. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros si alguno no lo estáis, para que sigamos creciendo como canal. También tenemos, como he dicho, la función miembros de canal, que se dedica a mejora técnica del canal, cosa que disfrutamos todos y cada uno de nosotros desde casa. Y ya sabéis que lo importante siempre ha sido mejorar en el hobby del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!